Dios le bendiga, Iglesia del Señor. Vamos a meditar un momento en la palabra. En la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, primera Tesalonicenses, vamos a leer de su capítulo número 1, los versículos del 4 al 6. Primera carta a Tesalonicenses, su capítulo número 1, versículos del 4 al 6. Y les invito, amada Iglesia, que todos le demos lectura, convenidos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Oremos, amada Iglesia. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Gracias por permitirnos reunir para darte a ti la honra y la gloria, el único digno de recibirlas, Padre. Pedimos la guía y la dirección de tu Santo Espíritu, pues reconocemos que apartados de ti nada podremos hacer. Pedimos seas tú a través de tu Santo Espíritu quien nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, nos ayude a vivir una vida recta, Padre, y agradable delante de ti a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Dios de la gloria, en los méritos de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano, hermana. Hoy es el segundo mensaje de un tema o de una predicación que hemos titulado Fe, Amor y Esperanza. Son cualidades en la Iglesia de Dios. Hemos visto que la fe fue la obra de los hermanos en Tesalónica porque recibieron la palabra con fe, con un corazón dispuesto a escuchar. La palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. No solamente la recibieron con un corazón dispuesto a escuchar, sino que la recibieron con un corazón dispuesto a practicarla, dispuestos a llevarla por obra, porque la fe sin obras está muerta. De nada sirve que yo diga creer en Dios cuando mis hechos hablan y dicen todo lo contrario. Entonces los tesalonicenses tenían fe. Los tesalonicenses tenían amor. Dice la palabra en el versículo 3, el trabajo de vuestro amor. Ellos a través del Espíritu Santo tenían amor hacia Dios y ese amor lo reflejaban también en el trabajo de la palabra de Dios hacia su prójimo. ¿De qué manera? Predicando el Evangelio. No hay un trabajo mayor y más agradable delante de Dios que el predicar el Evangelio, porque la palabra de Dios es lo que da vida a los que estábamos muertos en delitos y pecados. La palabra de Dios trajo vida y esperanza a través de la fe en Jesucristo. Se predica el Evangelio no solamente con palabras, sino también con hechos. Los hechos hablan más que 1000 palabras. Las palabras convencen, pero los hechos impactan, los hechos arrastran. Alguien dijo esa frase. También no solamente demuestran su fe y su amor, sino su constancia en la esperanza. Esta carta se basa en hacerles notar a los de Tesalónica que la esperanza que tenían en el retorno de Jesucristo era segura. Es una esperanza segura y real, cuyo fundamento es la resurrección
de Jesucristo de entre los muertos. Nosotros tenemos gozo que se fundamenta en la resurrección de Jesucristo. Porque Él vive, nosotros también viviremos. También tenemos esperanza porque todo este mundo, todas las personas, algún día estarán delante de Dios. Y Dios nos juzgará a todos por igual, porque Dios no hace acepción de personas. Pero nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo. Cristo, quien vivió una vida perfecta y una vida recta delante de Dios, cuando nosotros creemos en Él como Señor y Salvador de nuestra vida, la rectitud de Cristo es transferida a nosotros. Entonces Dios ya no lo ve a usted, ya no me ve a mí, sino ve a Jesucristo en nuestras vidas. Entonces nosotros somos hechos justos delante de Dios. La fe, el amor y la esperanza son cualidades en la iglesia de Dios. Pero la fe, el amor y la esperanza, en segundo punto vamos a ver que son posibles por el Espíritu Santo. La fe, el amor y la esperanza son posibles por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no estuviera en nuestra actualidad, no se podría llevar a cabo la salvación. Porque alguien dijo, tomando de la carta a Tito, que el Padre formó o creó el plan de salvación. Dios Padre formó el plan de salvación. Dios Hijo lo cumplió, dando su vida en rescate por nosotros los pecadores. Y el Espíritu Santo es quien lo aplica. Hoy en día el Espíritu Santo juega un papel vital en la vida del ser humano, porque la fe, el amor y la esperanza son posibles por el Espíritu Santo. Son posibles por el Espíritu Santo porque, en primer lugar, el Espíritu Santo llama para salvación. El Espíritu Santo es el que llama para salvación. El versículo 4 dice así: porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Aquí el apóstol Pablo en el versículo 3 daba gracias a Dios en oración por la obra de la fe de los de Tesalónica, por el trabajo de su amor y por la constancia en su esperanza. Porque el apóstol Pablo sabía que Dios había elegido a los hermanos en Tesalónica. Hoy en día la elección es un punto muy debatido, pero el versículo 5 nos dice de qué manera se refleja esa elección. Hay muchas personas que dicen, yo soy salvo. No importa la manera en que viva, no importa la manera en que me comporte, Dios es fiel a sus promesas y si Él me salvó, no puede quitarme la salvación. Y es cierto, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho lo hará y lo que Él ha hablado lo ejecutará. Pero la palabra de Dios es clara y nos da evidencias, nos da testimonio de aquellos que verdaderamente son salvos. Porque dice el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de todos vosotros. Fueron elegidos los hermanos en Tesalónica, porque Pablo les predicó el Evangelio. El Evangelio es lo que nos da vida, pero el Evangelio no acompañado del Espíritu Santo de nada sirve. No importa cuán elocuente sea la persona que predique,
No importa cuán preparada sea, no importa cuán agraciada sea, si el Espíritu Santo no está en las palabras que llegan a la persona, el Evangelio no puede llegar a ser culminado, no puede llegar a ser completado. Porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo dice, pues nuestro evangelio, el evangelio que nosotros les predicamos, no llegó simplemente en palabras, sino en poder de Dios. Porque el verdadero evangelio y el único evangelio, porque solo hay un evangelio, pero hay personas que dicen predicar el evangelio. El apóstol Pablo hace una defensa en la carta a los Gálatas, cuando dice que si alguna persona viniere con otro evangelio, el tal sea anatema. No es que haya otro evangelio, dice él. No hay otro evangelio, hay un solo evangelio, pero hay muchas personas que ocupan la palabra de Dios como un pretexto, únicamente con fines lucrativos. Únicamente son lobos rapaces que buscan trasquilar a las ovejas, al pueblo de Dios. Porque el verdadero evangelio es poder de Dios para salvación. Así que el evangelio que Pablo predicó en Tesalónica llegó con poder, porque era el verdadero evangelio, el evangelio que salva. Nosotros nunca debemos predicar el evangelio con ningún otro propósito, sino el que las almas sean salvas. Nuestra predicación debe de ser para que la alma a la cual o a la persona a quien le estamos predicando sea salva. Es poder para salvación. No es poder para enriquecerse. No es poder político. No es poder material. Es poder para salvación. Para eso es el evangelio. No debemos buscar a Dios con el fin de enriquecernos, porque el evangelio no es poder para enriquecerse. No debemos buscar a Dios con el fin de sacar buenas calificaciones en la escuela, ser exitosos en el trabajo, tener salud, tener tranquilidad física. No, el verdadero evangelio es poder para salvación. Salvación anunciada mediante el evangelio y salvación a todo aquel que cree. Salvación a todo aquel que cree, porque el mismo versículo 5 nos dice la palabra del Señor, porque el evangelio que yo os anunció, que nosotros os anunciamos, refiriéndose a Pablo, Silas y Timoteo, dice que llegó en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre o en plena seguridad. El Evangelio es salvación a todo aquel que cree. ¿Y quién nos da la facultad de creer a nosotros? Solo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Lo vemos en San Juan 16:8. Dice la palabra de Dios que el evangelio que Pablo anunció en Tesalónica llegó en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Estar seguros de que somos pecadores. Debemos reconocer que somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, necesitados de salvación y que la salvación únicamente se encuentra por medio de la fe en Jesucristo.
el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Tenemos que creer, tenemos que estar convencidos de que hemos pecado. Aquel que no reconoce que ha pecado, aquel que cree que vive una vida totalmente agradable delante de Dios, se parece al fariseo. Aquel fariseo que el Señor Jesucristo puso como ejemplo, que se acercaba a Dios confiadamente y decía: yo diezmo todo, yo oro. Y el publicano se quedó lejos del Señor, reconociendo y diciendo: sé propicio a mí, pecador. No hay justo ni aun uno delante de Dios. Cuando estamos en esta vida, de alguna u otra manera pecamos. Por eso Juan, el apóstol, decía: amén, sí, ven, Señor Jesús. Es que de alguna u otra manera pecamos. Pero el Espíritu Santo es el que nos convence de nuestro pecado. Y ese convencimiento, esa certidumbre nos tiene que llevar a Cristo, pidiéndole perdón por nuestra falta, viniendo a Él en arrepentimiento y fe. El Espíritu Santo juega un papel importante. Nosotros creemos y tenemos la capacidad de creer por obra del Espíritu Santo. No solamente la capacidad de creer que somos pecadores, sino la capacidad de creer en un Dios amoroso, en un Dios misericordioso, en un Dios compasivo, en un Dios paciente, en un Dios justo, en un Dios todopoderoso, que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y esas palabras traen gozo y alegría a nuestras vidas. Saber que hemos pecado, pero que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados si volteamos a ver a Jesucristo el justo. Porque Dios algún día juzgará a este mundo. Y si no ve la sangre de su Hijo en nosotros, nosotros estaremos eternamente separados de Él. ¿Recuerdan la historia en Egipto? El testimonio en Egipto. Se hizo un sacrificio, un cordero, y la sangre fue rociada sobre las puertas de las casas. Y cuando el ángel de la muerte pasaba y veía la sangre rociada en la puerta de aquella casa, el ángel pasaba de largo. Pero donde pasaba y no veía la sangre del cordero, moría el primogénito, tanto de hombres como de animales. Cuando Dios ve la sangre de su Hijo en nosotros, Él nos hace justos. Y eso nos llena de gozo y de alegría. Nos llena y nos da la capacidad de poder creer en Él. El Espíritu Santo nos capacita para creer en Dios y nos capacita para hacer buenas obras. Dice la palabra de Dios en el versículo 5 que estamos leyendo: como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El Espíritu Santo no solamente nos capacita para creer en Dios, reconociendo que somos pecadores necesitados de salvación, porque algún día nos presentaremos ante un juez justo que únicamente perdonará nuestros pecados si ve a su Hijo en nosotros, sino que el Espíritu Santo nos capacita para buenas obras. Como bien sabéis, dice el apóstol, ¿cómo fuimos nosotros entre vosotros por amor de vosotros? ¿De qué manera se conducía el apóstol Pablo? Porque cuando aquí habla de nosotros,
se refiere a los tres, Pablo, Silas y Timoteo, porque los tres tenían el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los capacitaba para buenas obras. Los capacitó para predicar el Evangelio aún en medio de oposición. Capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. El Espíritu Santo nos llama para salvación. El Espíritu Santo no solamente nos llama para salvación, sino que nos capacita para buenas obras. El apóstol Pablo se pone como ejemplo a ellos. Qué buenas obras los capacitó el Espíritu Santo, los capacitó para predicar el Evangelio aún en medio de gran oposición. Dice la palabra del Señor: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Los hijos de Dios se distinguen porque predican el Evangelio en todo tiempo y en todo momento. Porque no puede ver a una persona que está perdida y dejarlo así. ¿Sabe cuánto yo he pecado en esa parte? Mucho. Por eso les digo que de alguna u otra manera pecamos. No saben cómo tengo ese deseo de levantarme en los micros cada vez que vengo y predicar el Evangelio como lo hice algún día. ¿Por qué? Porque tengo que anunciar la palabra de Dios. El apóstol Pablo predicaba en las sinagogas y en cualquier lugar predicaba el Evangelio. Los hijos de Dios predican el Evangelio aún en medio de gran oposición, y al menos yo soy culpable de no predicar el Evangelio en todo tiempo y en todo momento. Veo a personas en el micro y sé que tienen necesidad de Dios y quiero hablarles y no les hablo. Ahí yo estoy pecando, amados hermanos. Ahí yo estoy pecando delante de Dios. Y le digo al Señor: ayúdame, Padre. Yo tengo que predicar el Evangelio. Y no es porque sea ministro de la palabra de Dios. Todos tenemos el deber de predicar la palabra de Dios. Dios me ha hecho sentir la necesidad de hacer un tríptico. Y mínimo cuando suba al micro repartir un tríptico a cada persona. Y ahí estaré predicando la palabra de Dios. Yo no sé de qué manera usted, iglesia del Señor, tendrá que predicar la palabra de Dios. Pero los verdaderos hijos de Dios predican la palabra en todo tiempo y en todo momento, porque el Espíritu Santo nos capacita para buenas obras. No solamente me capacita para decir que soy salvo, jactarme de la salvación, y no demostrar mi fe en Dios. No solamente nos capacita para predicar el Evangelio en medio de gran oposición, sino que nos capacita para conducirnos rectamente y sin avaricia. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5. Los hijos de Dios los ha capacitado el Espíritu Santo para que se conduzcan rectamente y sin avaricia. ¿Por qué estoy tomando estos versículos? Porque el apóstol Pablo dijo en el versículo 5: como bien sabéis cuáles fuimos por amor a vosotros. Y en el capítulo 2 el apóstol Pablo empieza a dar su testimonio de cómo se comportó él y Silas y Timoteo con los tesalonicenses. Por eso estoy tomando estos versículos para ver cómo el Espíritu Santo capacitó a Pablo, Silas y Timoteo para buenas obras.
porque Pablo da su testimonio en el capítulo número 2. Los capacitó para conducirse rectamente y sin avaricia. Capítulo 2, versículo 5. Dice así la palabra: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Debemos aprender a conducirnos rectamente, amados hermanos, y sin avaricia. Sin avaricia. ¿Dónde está su corazón, amado hermano, amada hermana? ¿En las riquezas de este mundo o en las riquezas venideras? Nosotros los ministros debemos tener mucho cuidado. Nunca debemos de ver una oveja con signos de pesos. ¿Sabe cuántas veces pasa por mi mente eso? Pero yo le digo al Señor: ayúdame, Señor. Yo nunca debo de ver a una oveja con signo de pesos. Todo es tuyo. Tú me darás lo que yo necesito. Su palabra está llena de ese testimonio. Pero usted también, amado hermano y hermana, ¿en dónde está su corazón? ¿Ama a Dios sobre todas las cosas o ama más el dinero y las riquezas de esta vida y de este mundo? ¿En dónde está su corazón? Pero cuando uno cree en Dios a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos capacita para conducirnos rectamente y sin avaricia. Solamente usted tiene que estar en plena comunión con Dios. Cuando yo veo que vienen malos pensamientos a mi mente, yo enseguida voy al Señor y le pido que me ayude a alejarme de esos malos pensamientos. Así usted, cuando su mente se desvíe de la meta que es llevar a las almas a Cristo, busque la dirección de Dios. Porque ¿qué va a pasar si el Señor Jesucristo viene en ese momento? ¿Dónde está su corazón? ¿En este mundo o en el mundo de Dios? El Espíritu Santo nos capacita para buenas obras, para predicar el Evangelio, para conducirnos rectamente y sin avaricia, y para amar sinceramente a nuestro prójimo. Capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El apóstol Pablo dice: quisiéramos haberos entregado nuestras propias vidas. ¿Y de qué manera se puede reflejar eso? La misma palabra de Dios nos lo dice: viviendo una vida santa, justa e irreprensible. Versículos 9 y 10 de ese mismo capítulo, dice la palabra del Señor: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes. Amados hermanos, tenemos que ser irreprensibles delante de los hombres. El apóstol Pablo prefería trabajar de día y de noche para que nadie le pudiera echar en cara y decir: por mí tú estás allí. Y no era orgullo, sino que el apóstol Pablo quería ser irreprensible delante de los hombres. Nosotros debemos conducirnos de una manera igual, santa, dice la palabra de Dios. Cuán santa, justa e irreprensiblemente delante de los hombres. Debemos aprender a instruir y animar
a nuestro prójimo. Versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vean qué testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo trabajaba de día y de noche para no ser gravoso a la iglesia, pero no por eso descuidaba la exhortación, la invitación. No por eso dejaba de animar a los creyentes para que se volvieran a Dios y vivieran una vida digna delante de Él. Muchas veces nosotros, o al menos yo cuando trabajaba en lo secular, no vivía de esa manera. Para mí era todo mi trabajo. Yo amaba más a mi trabajo que a Dios. En mi trabajo estaba dispuesto a no dormir con tal de sacar adelante mi trabajo. Yo amaba mucho mi trabajo. El apóstol Pablo trabajaba de día y de noche, pero no descuidaba la exhortación y el ánimo a los creyentes. Usted no tiene excusa, amado hermano. Usted que trabaja podrá decir: es que yo soy una persona ocupada, trabajo de día y de noche. El ejemplo lo dejó el apóstol Pablo. Él trabajaba de día y de noche y aún así instruía y animaba al prójimo. Es que el Espíritu Santo nos capacita para buenas obras. Cuán importante es buscar su presencia, amados hermanos, porque hoy en día la iglesia está muy tibia. La iglesia está y estamos muy indiferentes. Nos conformamos con cualquier cosa. Vivimos como creemos que es correcto. Pero Dios quiere que nos despertemos de ese dormir y vivamos una vida que le agrada a Dios. Y esto es posible a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solo nos llama para salvación, el Espíritu Santo no solo nos capacita para buenas obras, sino que el Espíritu Santo asegura en nosotros la vida eterna. El Espíritu Santo asegura en el creyente la vida eterna. Dice el versículo 6 de nuestro texto base, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo asegura la vida eterna. Amados hermanos, debemos tener la seguridad, o deberíamos tener la seguridad de que somos salvos. Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, tenemos vida eterna. Porque el Espíritu nunca muere. El Espíritu es eterno, el Espíritu de Dios. El de nosotros también es eterno. Pero el de nosotros puede morir estando separado de Dios eternamente. Nuestro espíritu puede morir eternamente, es decir, estar separado de Dios eternamente. Pero el Espíritu de Dios es eterno y Él está siempre delante de Dios. Entonces nosotros debemos tener la seguridad de la vida eterna. Pero ¿en qué momento viene la vida eterna a nosotros? Yo he escuchado predicaciones en que se dice que la vida eterna es un estado futuro del creyente, pero la vida eterna es presente. Desde que usted cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted en ese momento tiene vida eterna.
San Juan 3:36. Dice la palabra del Señor en San Juan 3:36, nos dice que nosotros tenemos vida eterna, es decir, desde el momento en que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Dice la palabra del Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No tendrá vida eterna, sino que tiene vida eterna. El Espíritu Santo nos asegura que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo llega junto con la vida eterna en el momento que creemos en Jesucristo. ¿Hay manifestaciones? Sí, es cierto. ¿Hay formas? Sí, es cierto. El apóstol Pablo pone un ejemplo del cuerpo. La iglesia es como un cuerpo. No todos son boca, no todos son ojos, no todos son brazos, no todos son manos, dedos. Cada uno tiene una función específica y un don también que Dios le ha dado. No porque usted no esté detrás de un púlpito quiere decir que usted no tiene el Espíritu Santo. No porque usted no tenga el don de sanidad quiere decir que no tenga el Espíritu Santo. No porque usted no tenga el don de lenguas quiere decir que no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros y Él nos reparte el don y nos capacita para cierta actividad como Él quiere. ¿Está mal pedirle a Dios que nos capacite para hablar en lenguas? No está mal. Está mal que le pidamos a Dios que nos ayude a predicar su palabra detrás de un púlpito. No está mal. Está mal que nos ayude y nos dé el don de sanidad. No está mal. Lo podemos pedir. El Señor lo dijo. Y si alguno pide el Espíritu Santo, está bien. No hay problema. Pero debemos estar seguros de una cosa, que cuando nosotros creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene y nos sella. El Espíritu Santo viene y nos sella cuando creemos en Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Juan capítulo 7 versículos 38 y 39. Esto es muy importante, amados hermanos, porque yo he escuchado en hermanas que a veces tienen dudas y dicen que porque no hablan lenguas no tienen el Espíritu Santo, y ese es un error. Yo le he dicho que el hablar en lenguas es un don que Dios da. Y el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Nosotros debemos basarnos en la palabra de Dios y ver que cuando nosotros creemos en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos sella. San Juan 7:38 dice la palabra del Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, dice, el que cree. Cuando usted y yo creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, creemos que murió y que resucitó al tercer día, y creemos en Él y lo demostramos a través de vivir una vida como Él quiere. Porque en eso se refleja que yo creo en Jesucristo. Yo creo en Él, y porque creo en Él, lo obedezco. Porque creo en Él, tomo mi cruz y le sigo. Dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Y el versículo 8 nos dice a qué se referían estos ríos de agua viva. Dice el versículo 39, perdón. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo nos da la vida eterna, nos sella. Cuando Cristo venga, no va a ver si usted era un predicador elocuente,
No va a ver si usted donó terrenos para templos. No va a ver si usted era el principal en llegar a la reunión. No va a ver en que usted era el que más diezmaba, el que usted más ofrendaba, el que le alababa de una forma bonita. Cuando Cristo venga, lo que va a ver en nosotros es el sello de su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo vendrá con muchas cosas, porque ya lo vimos, Él nos capacita para buenas obras. Nos ayuda a llegar temprano, nos ayuda a alabarle de todo corazón, nos ayuda a diezmar, nos ayuda a ofrendar, nos ayuda a predicar, nos ayuda a hacer su voluntad. Pero el Espíritu Santo viene cuando creemos en Él. Y la vida eterna es para todo aquel que cree. Tenemos que creer. Dice el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es decir, los de Tesalónica actuaban y vivían de igual manera que el apóstol Pablo, Silas y Timoteo, y eran imitadores asimismo del Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo estaba en ellos y los capacitaba para buenas obras, y ellos vivían haciendo buenas obras. Creer es hacer. Confiar en Dios es obedecerle a Él en todo tiempo y en todo momento. Yo me he llegado a preguntar, y digo, si no lo obedezco aquí, en el mundo, donde reconozco que tengo problemas, donde la vida me dice que soy vulnerable y que solamente a través de Él tengo vida eterna. Si yo no le obedezco aquí en la tierra, ¿creen que le obedeceré en el cielo? Si no le obedezco en medio de necesidad, reconociendo que solamente a través de Él soy salvo, ¿ustedes creen que voy a llegar al cielo y le voy a obedecer donde no hay problemas, donde no hay dificultades? Esos son los hijos del diablo. Porque así el diablo le desobedeció. Quiso ser igual a Dios, quiso quitarlo de su trono. Por eso la vida eterna viene cuando nosotros creemos y demostramos nuestra fe a través de las obras, predicando el Evangelio, conduciéndonos rectamente y sin avaricia, amando sinceramente a nuestro prójimo, viviendo de una manera que agrada a Dios, dejando que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Y cuando hacemos esto, nuestra vida se llena de gozo. Hay gozo, aún en medio de la tribulación hay gozo en la vida del creyente. Porque dice la palabra que los tesalonicenses llegaron a ser imitadores de ellos y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Gozo es alegría. Gozo es deleite calmado, deleite tranquilo, deleite en descanso. La alegría divina es diferente a la alegría de este mundo. La alegría divina o gozo es vivir para hacer la voluntad de Dios. Cuando uno vive haciendo la voluntad de Dios, no importa la situación en la que usted se encuentre, va a tener gozo dentro de usted. El Señor Jesucristo, aún en la cruz del Calvario, cuando estaba siendo crucificado el Espíritu, Él tenía gozo en Él. ¿Por qué? Porque Él en la cruz del Calvario estaba haciendo la voluntad del Padre, que era venir a este mundo para salvar a los perdidos y pecadores y llevarlos a Él. Hebreos 12:2, lo pueden leer ustedes. Así la vida del creyente se llena de gozo cuando nosotros hacemos y vivimos haciendo la voluntad de Dios.
¿Y cuál es la voluntad de Dios en nosotros los creyentes? Llevar a los perdidos y pecadores a Cristo Jesús. Debemos llevar a los pecadores a Cristo Jesús. Ese será nuestro gozo. No importa que estemos enfermos, no importa que tengamos necesidades económicas, mientras nosotros estemos predicando la palabra, estemos llevando a los perdidos y pecadores a Cristo, tendremos gozo. Primera Tesalonicenses 2, 19 y 20. ¿Cuál es el gozo del creyente? Dice la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amado hermano, el gozo de los verdaderos hijos de Dios es ver que las almas se salvan. Ver que una persona está caminando como Dios quiere, eso es alegría para el verdadero creyente. No es tener riquezas en este mundo, no es tener carros, no es tener una casa lujosa, no es tener salud, no es tener comida, no. El gozo que produce el Espíritu Santo en el ser humano es ver a una persona caminando como Dios quiere. Y esto solamente es posible a través del Espíritu Santo. Amados hermanos, nosotros somos capaces de tener fe, de amar y de estar esperanzados en la venida de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos llama para salvación. No es que usted venga y lo busque. Dice Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Espíritu Santo lo llama para salvación. El Espíritu Santo lo capacitará para buenas obras. Solamente déjese moldear, amado hermano. Aprenda a perdonar. Aprenda a vivir una vida que le agrada a Dios. Y el Espíritu Santo asegura la vida eterna. Vea cuántas cosas hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amado hermano, ¿no le gustaría pedirle a Dios que nos ayude a que no contristemos a su Espíritu Santo? ¿No le gustaría pedirle a Dios, si usted tiene dudas de su salvación, decirle, Señor, yo sé que tú me has llamado, porque si está aquí el Señor le está llamando, amado hermano, amada hermana, amada persona. Solamente usted abra su corazón y dispóngalo para escuchar el mensaje y déjese capacitar por Él para buenas obras. Y Él testificará a su espíritu de que usted es hijo de Dios. Así, amada iglesia del Señor, le invito a que se ponga de pie y oremos pidiéndole a Dios nos ayude a vivir para honra y gloria de Él. Oremos. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ciertamente, Padre de la gloria, la fe, el amor y la esperanza son posibles por tu Espíritu Santo, Señor. Pues a través de Él tú nos llamas para salvación, Señor. A través de Él tú nos capacitas para buenas obras, Señor. Y a través de Él tú das gozo a nuestra vida sabiendo que tenemos vida eterna, Señor. Ayúdanos a todos y cada uno de tus hijos, Señor. Y si alguno, Padre, entre nosotros tuviere duda de tener a tu Espíritu Santo, Señor, te pedimos seas tú a través de tu Santo Espíritu quien lo convenza, Señor, quien lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor, que le haga saber, Padre, que tiene que vivir para la honra y la gloria de tu nombre, y así podrá tener gozo en su vida, Señor, porque este es el gozo de todo creyente, que vivamos para la honra y la gloria de tu nombre, Señor.
Ayúdanos, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén.